importante que ahí se encuentran las glándulas suprarrenales en los poros, glándulas suprarrenales. Relacionan principalmente los polos con las glándulas suprarrenales, con el diafragma, con los superiores, el lado interno con el músculo psoas mayor, cuadrado lumbar, el músculo transverso del abdomen y con la última costilla. Y el riñón derecho, con el hígado, el duodeno, el colon y el intestino. El riñón izquierdo, estómago, el páncreas, vaso, colon y también intestino. Una relación. Ya las relaciones peritoneales, porque esto es un órgano retroperitoneal, situado a nivel de la vértebra lumbar 1 a 4. El riñón derecho es un poco más descendido que el riñón izquierdo debido al hígado derecho. Las cápsulas o glándulas suprarrenales también se relacionan con la parte renal y con la grasa perirenal. Ya en un corte encontramos el seno renal, lo interno. Primero vemos la parte en el orden interno, el ilio. El ilio renal es la parte por donde ingresan donde salen los uréteres. Esta parte de aquí es la parte del ilio renal. Y estos son los uréteres. La parte superior que se ensancha, ven que es una parte ensanchada de los uréteres, a eso se llama pelvis renal. La parte superior se relaciona con los vasos renales, la pelvis renal, que es esta de aquí. ¿De dónde proviene o cómo se forma la pelvis renal? Por la unión de los cálices mayores, y los cálices mayores por la unión de los cálices menores. Hay 2 a 3 cálices mayores, 1, 2, 3, y estos son los cálices menores, que son de 7 a 14. Presenta una corteza renal y una médula renal. La corteza es la parte periférica de los riñones. Los riñones que están envueltos por una cápsula de tejido conectivo. En la parte de la corteza de los riñones, ahí se encuentran los corpúsculos de Malpighi. Esos corpúsculos que es un conglomerado de vasos sanguíneos por donde salen los túbulos contorneados proximal, asa de Henle y túbulos contorneados distal. Esa es la unidad estructural y funcional de los riñones. Los corpúsculos de Malpighi y los túbulos renales. ¿Ya? Todo eso en su conjunto constituyen la nefrona o nefrón, la unidad estructural de los riñones. La irrigación de los riñones por las arterias renales. ¿De dónde provienen las arterias renales? De la arteria aorta abdominal. ¿A qué nivel se desprenden? A nivel de la vértebra lumbar entre 1 y 2. La derecha pasa posterior a la vena cava. También están irrigados o también irrigan las glándulas suprarrenales y los uréteres, las arterias renales. Entonces, las arterias renales, que son 2, izquierda y derecha, ¿no? Aquí está arteria renal izquierda, está la arteria aorta, arteria renal derecha, el riñón derecho, la glándula suprarrenal derecha de forma prismática triangular y la glándula suprarrenal
semilunar, en ambos polos, ¿no?, de los riñones. Entonces esta concavidad que presentan los riñones, que es el borde interno o la zona del ilio renal, por donde ingresa la arteria renal, por donde sale la vena renal. Esta es la vena renal izquierda, ¿ya?, donde termina en la vena cava inferior. La vena renal derecha también termina en la vena cava inferior. Aquí en la vena renal izquierda desemboca la vena gonadal izquierda. Ahí, para llegar así, llevar la sangre de esa forma a la vena cava inferior. Drenaje venoso a través de las venas renales. Aquí está la vena renal izquierda y derecha. La izquierda lógicamente es más larga, ¿no?, que la vena cava está más en el lado derecho, es más larga. ¿Qué vena es esta? Gonadal izquierda, ¿no?, que desemboca en la vena renal. Estas son las glándulas suprarrenales, desembocando las venas de las glándulas suprarrenales a las venas renales. La arteria aorta, ¿no?, las arterias renales. Y este es el uréter derecho y el uréter izquierdo, y esta es la zona de la pelvis renal. Inervado por el plexo celíaco. Ya saben que el plexo celíaco, que desciende por la aorta, acompaña a las arterias renales, formando el plexo renal en realidad para llegar a inervar a los riñones, ¿no? Pero ¿de dónde proviene? Del plexo celíaco, ¿no? Los uréteres que continúan a los riñones también son retroperitoneales, 25 centímetros de longitud, igual que los pulmones, igual que el estómago, igual que el duodeno, ¿no? Las relaciones con el psoas mayor, el duodeno, con los sigmoides, arteria ilíaca común, vaso uterino, con la vagina en la parte inferior, ¿no? ¿De dónde se originan los uréteres? De los riñones, y donde terminan en la vejiga urinaria. La vejiga. En realidad los uréteres en su recorrido tienen una porción lumbar en la parte superior, luego una porción abdominal, la parte más larga, la porción pélvica, cuando pasa el borde superior de la arteria ilíaca, en la porción pélvica, y la porción intravesical es cuando llega a la vejiga urinaria. Irrigado por las arterias renales, gonadales y vesicales inferiores, inervado por plexo renal. Las glándulas suprarrenales, derecha e izquierda, situados en los polos superior de los riñones. Pesan 3 a 6 gramos. Son también retroperitoneales, igual que los riñones, igual que los uréteres, igual que la aorta, igual que la vena cava, rodeada por la fascia renal de forma piramidal, derecho y semilunar en el izquierdo, ¿no? Las glándulas suprarrenales son importantes porque secretan hormonas, ¿no? Se dividen en corteza suprarrenal y médula suprarrenal. Ahí secreta, por ejemplo, la adrenalina, los mineralocorticoides o corticoides, ¿no? Ahí la función, la corteza, la parte más externa, es la corteza, secreta esteroides, andrógeno y estrógeno. La médula, la adrenalina y la noradrenalina. La parte interna es la medular. Entonces la adrenalina es lo que nos prepara a nosotros para nuestro día. Cuando nosotros estamos durmiendo, por ejemplo, nuestra presión, nuestro pulso, nuestra frecuencia cardíaca está disminuyendo.
desayuno, bañarnos, caminar, llegar hasta aquí, subir las escaleras, etc., se necesita que la presión aumente, que la frecuencia cardíaca aumente, que la respiración aumente, debido aquí a la adrenalina, es la que nos prepara para el día. Entonces aumenta, porque nosotros vamos a necesitar más sangre en nuestro músculo, ¿no? Vamos a subir escaleras, vamos a caminar, entonces nuestro músculo precisa de mayor cantidad de sangre. Cuando subimos las escaleras, ¿dónde se va a ir la mayor cantidad de nuestra sangre? A los músculos. ¿Ya? Gracias a la acción de la adrenalina. Y como va a ir mayor cantidad de sangre a nuestros músculos, ¿quién es el que va a despachar esa sangre? El corazón, ¿no es cierto? El que expulsa la sangre. Para eso necesita un poco más de rapidez de contracción. ¿Quién hace esa acción? La adrenalina. ¿Ya? Entonces nos prepara para el día, la adrenalina. Cuando nosotros tomamos un susto, nos asustamos, nos ponemos blancos, ¿no?, del susto, es debido a una vasoconstricción. ¿Ya? Los vasos sanguíneos, las arterias se contraen. Entonces nos ponemos pálidos. ¿Debido a quién? Debido a la adrenalina. Nos asustamos y nuestro corazón se acelera, ¿cierto? Debido a la adrenalina, y vean ustedes que se forman en esas pequeñas glándulas de 3 a 6 gramos que se encuentran encima del cerebro. La irrigación por las arterias suprarrenales, ramas de la arteria aorta. Drenaje venoso por las venas suprarrenales, llevado por el plexo celiaco. Entonces ahí están las arterias, la arteria aorta, las arterias suprarrenales, irrigando a las glándulas suprarrenales. Y este es el plexo solar, ¿no? Aquí está el tronco celíaco, ¿no? Rodeando al tronco celíaco estas fibras nerviosas que se anastomosan, sistema simpático y parasimpático, formando el plexo celíaco. Y eso es lo que acompaña a las arterias para formar el plexo celíaco, más abajo el plexo mesentérico, más abajo el plexo hipogástrico, ¿no? Porque la arteria hipogástrica también va a irrigar a los órganos pélvicos. ¿Qué vasos sanguíneos encontramos en el abdomen? Encontramos la arteria aorta, aorta abdominal, que se inicia en el orificio aórtico. Termina formando las arterias ilíacas primitivas, izquierda y derecha, y arteria sacra media. Esas son las ramas terminales de la aorta. Se sitúa en el lado izquierdo de la vena cava inferior, anterior a los cuerpos vertebrales. La arteria aorta se divide en ramas parietales, que son las frénicas inferiores, o diafragmáticas inferiores, que irrigan el diafragma, y a la porción inferior del esófago. Las arterias lumbares, que irrigan los músculos de la región lumbar y las vértebras lumbares. Las arterias ilíacas primitivas, que se dividen en internas y externas, y la otra rama terminal es la arteria sacra media, ¿no? Las ramas viscerales son las arterias suprarrenales, irrigan las glándulas, a las arterias renales, irrigan los riñones, las arterias gonadales irrigan en el hombre la arteria testicular, en la mujer es arteria ovárica, ¿no? Son las ramas viscerales. Otras ramas viscerales impares, porque las otras eran pares, estas son impares. El tronco celíaco. El tronco celíaco queda orilla en la arteria gástrica izquierda, que se anatomosa con la gástrica derecha en la curvatura menor.
Vamos aquí en la gráfica derecha. Hepática propia. O de la gastroduodenal. Hepática común. Hepática común. Le voy a preguntar una pregunta, va a ser esa. Entonces, esplénica, irriga el vaso. Hepática común, irriga al hígado. Arteria mesentérica superior, que irriga, ya saben, intestino delgado, al intestino grueso, a la mitad derecha, y presenta su rama. Y la arteria mesentérica inferior, que irriga la mitad izquierda, con un transverso descendente sigmoide, la parte superior del recto. Y el sistema porta, el sistema porta formado por la vena porta. Entonces aquí está. Esta es la vena cava inferior, que pasa por detrás del hígado, ¿no? La zona desnuda. Ahí. Por el orificio, o se introduce al orificio del diafragma y termina en el corazón, ¿no? La vena cava inferior junto con la vena cava superior en el atrio derecho. La vena cava superior formada por los troncos venosos, brachiocefálico izquierdo y derecho. Y la vena cava inferior formada por las venas ilíacas primitivas, izquierda y derecha. Y esta es la vena porta. Vena porta formada por la esplénica mesentérica superior. También la mesentérica inferior, pero en realidad la mesentérica inferior se une a la vena esplénica, ¿no? Si ustedes me dicen, ¿cómo está formada la vena porta? Esplénica, mesentérica superior. ¿Está bien? O esplénica, mesentérica inferior y superior también está bien. ¿Ya? Es que la mesentérica inferior se une a la esplénica. Y a través de la esplénica es que llega o se une a la mesentérica superior y forma la vena porta. Ya saben que la vena porta llega al ilio hepático. Y ahí es donde se divide en vena porta izquierda y vena izquierda y derecha. Es la división primaria, ¿no? Luego de esas venas porta, la izquierda va a ir, la izquierda al lóbulo izquierdo, la derecha al lóbulo derecho, ¿no es cierto? A través de los surcos que hay en el interior de nuestro hígado, ¿no? ¿Cierto? Surco portal derecho, surco portal principal, surco umbilical. Y va a ir la vena porta izquierda, irriga la parte izquierda del hígado, la vena porta derecha, la parte derecha al lóbulo derecho, ¿no? ¿Sí? Y se va a introducir en los surcos que hay en el interior del hígado, son las venas secundarias, ¿no? La división secundaria. Y ya cada porción del hígado tiene su propia irrigación, es la división terciaria, cuando se irriga una parte del hígado o segmentos del hígado. Ahí se forma la segmentación hepática por la división de la vena porta, que va acompañada ¿a quién? ¿Con quién? La arteria hepática y los conductos biliares. Esa es la triada portal. La principal es la vena porta. A veces se llama división portal, o segmentos portales, o surcos portales, todo es porta. ¿Ya? Entonces la vena porta, ¿qué es lo que está llevando la vena porta al hígado? El alimento que proviene del intestino, ¿no? Pues va a dar la irrigación nutricia, ¿no? ¿Ya? O perdón, la irrigación funcional. La nutricia es por la arteria hepática, ¿no? La arteria hepática. Muy bien. Y este es el vaso, ¿no? Su cara diafragmática y su cara visceral, que se divide en tres subcaras, ¿no es cierto? La cara visceral se relaciona con tal y con tal, ¿no? Son tres, la cara visceral. O sea, con tres órganos y lleva el nombre de esos tres órganos, ¿no? La división de la cara visceral.
Y entre las caras viscerales ahí se encuentra el ilio esplénico, ¿no? Y ahí se encuentra, vean, la vena porta. ¿Qué vena es esta de aquí? Esplénica. ¿Esa? Mesentérica inferior. Mesentérica superior. Vena porta. Termina en el hígado. Así. División primaria. Porta izquierda, porta derecha. Y ya se introducen a los surcos, vean las divisiones secundarias y terciarias, ¿no? ¿Correcto? Entonces, lado izquierdo y lado derecho. ¿Okay? Las venas gástricas desembocando en la porta, ¿no? Venas gástricas y venas esofágicas inferiores, ¿no? Les decía yo, cuando hay una hipertensión portal, aumenta una obstrucción de la vena porta aquí, entonces la sangre se vuelve por aquí y se ensanchan estas venas en la parte inferior del esófago y se forman las varices esofágicas. Y cuando la persona que tiene varices esofágicas traga el alimento, raspa la mucosa del esófago y puede producir sangrado, ¿no? En la persona que vomita, por decir sangre, puede ser por varices esofágicas. Entonces hay que hacer una endoscopía para ver en la televisión si hay varices esofágicas. Ven ahí la mesentérica inferior, que proviene de la parte superior del recto, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí hay vena mesentérica inferior, que es continuación de la vena rectal inferior, o rectal superior. Aquí debe estar la vena rectal media, ¿no? Vena rectal inferior. Estas desembocan en otras venas, ¿no? ¿Correcto? Entonces la vena cava inferior, se forma por la unión de las venas ilíacas primitiva, izquierda y derecha, perfora o pasa el orificio del diafragma, ya saben dónde está ese orificio, ¿no? Y tiene sus tributarias, las venas gonadales, renales, suprarrenales, hepáticas, corénicas inferiores y lumbares. Entonces, todas esas venas terminan drenando la sangre a la vena cava inferior. Venas gástricas, no, que es en la porta las gástricas. Entre estas otras venas, los renales, suprarrenales, hepáticas, corénicas inferiores y lumbares, son en la vena cava inferior. La mesentérica superior drena su sangre ¿a dónde? En la vena porta. En la vena porta, ¿no? Mesentérica inferior, Igual. la esplénica, Igual. las gástricas, en la vena porta. Las demás, renales, suprarrenales, gonadales, hepáticas, eso es en la vena cava inferior, lumbares, ¿cierto? En la vena cava inferior. El drenaje linfático a través de los vasos lumbares en el cisterna del tilo o cisterna del peque, que se encuentra en la unión del L1 y L2, en la región lumbar, ¿no? Ahí se inicia la cisterna del tilo o del peque, o cisterna lumbar también se llama, que se continúa conducto torácico, ¿no? Los nervios plexo prevertebral, ahí vean ustedes cómo del plexo solar acompaña a la arteria y a sus divisiones de las arterias, ¿no? Así como se inerva el abdomen, ¿no? Es decir, por el sistema simpático y parasimpático, ¿no es cierto? Simpático y parasimpático. Plexo celíaco, que proviene del plexo solar, que se continúa el plexo aórtico, y este continúa con mesentérico superior e inferior. Son fibras simpáticas
vamos a introducir a la pelvis. Vamos a ver la anatomía de la pelvis. La pelvis está formada por 3 huesos. Los 2 huesos ilíacos, o coxales también se llaman, y el sacro, ¿no? El sacro que continúa en la parte inferior del sacro, en esta partecita de aquí, se llama coxis. Entonces este hueso tiene sus caras laterales, estas son las alas del sacro, las aletas, esta es su cara anterior, que es cóncava, está formada por la unión de 4 a 5 vértebras, pero unidas, no separadas como las otras vértebras, ¿no? Y al lado de los cuerpos vertebrales se encuentran los agujeros vertebrales, por donde salen los nervios sacros. La parte superior se une a la vértebra lumbar 5. Y entre la vértebra lumbar 5 y sacra 1 forman un abultamiento, una saliencia en la parte anterior, se llama promontorio. Ahí las caras laterales del sacro, que son las aletas del sacro, tienen una superficie articular que se va a unir a esta superficie articular. Vean que tienen el hueso ilíaco, este es el hueso ilíaco, en forma de un pabellón de una oreja la superficie articular. Es la superficie auricular que se une al sacro. En la parte superior hay una tuberosidad, se llama tuberosidad ilíaca. Entonces el ilium tiene una parte superior que se llama, el hueso ilíaco, una parte superior que se llama ilium, una parte anterior que se llama pubis y una parte inferior que se llama isquion. El isquion en la cual descansa el cuerpo cuando está sentado. Nosotros estamos sentados sobre este hueso de aquí, sobre el isquion, el agujero obturado. Entonces vamos a describir, aquí ya está unida, vean ustedes, ya está unida el sacro, aquí está la articulación ya sacroiliaca, el ilium, el pubis formando aquí la síntesis púbica. Ven que hay un cartílago de la síntesis púbica. Esto durante el parto, esta síntesis púbica se abre para que salga el nuevo ser, ¿no? Aquí está el isquion y el pubis, ¿no? Este de aquí es la rama iliopúbica, ilioisquiática e isquiopúbica. Y este de aquí es la pelvis, ¿no? La pelvis. ¿Ya? Ven que hay un orificio, ¿ya? El orificio pelvis. Entonces la cavidad pélvica, ya estamos aquí, ¿no? La cavidad pélvica presenta un continente formado arriba, por debajo del peritoneo abdominal, formando los fondos del saco, con los órganos que se encuentran recubiertos. En la división anatómica, por una línea imaginaria que pasa por el borde superior de la cresta ilíaca. Esta parte superior se llama cresta ilíaca. Tiene una cresta ilíaca y otra cresta ilíaca. Si unimos las dos crestas ilíacas, de aquí para arriba es abdomen y de aquí para abajo es la pelvis, ¿ya? La línea imaginaria. Solo que el abdomen, su peritoneo desciende un poco más, pasa la cresta ilíaca, ¿ya? Invade a la parte superior de la pelvis. Por eso la pelvis se puede dividir en dos. Pelvis mayor, que sería esta parte de aquí, que pertenece al abdomen en realidad, porque ahí se encuentran los intestinos también. Y ahí por debajo se encuentra la pelvis menor o pelvis verdadera. Pelvis verdadera porque aloja a los órganos pélvicos, por eso se llama pelvis verdadera. Es decir, los órganos pélvicos como ser los órganos genitales femeninos y masculinos. Por abajo está delimitado por el diafragma pélvico y el perineo. Y en la división anatómica, pues
por una línea que pasa por el borde interno del pubis. Anteriormente delimitado por la sínfisis pubiana, lateralmente por la cara interna de los huesos ilíacos, los coxales, y posteriormente por la cara anterior del sacro y del coxis. Entonces, les decía aquí, esto de color rosado es el abdomen. Aquí están las crestas ilíacas, una línea que nosotros podemos dividir a las crestas ilíacas. Por encima de las crestas ilíacas el abdomen, pero vean cómo el abdomen invade un poco de la pelvis. Este color rosadito que hay en la pelvis se llama pelvis mayor o pelvis falsa. Y a esto de color azul se llama pelvis menor o pelvis verdadera. Vean ustedes cómo en la parte roja, les decía que vimos de rosado hace un momento, esta parte de rosado de aquí, la vemos aquí en rojo. Esta es la vejiga urinaria, el útero, esto es el útero, esto es el recto, aquí la sínfisis del pubis. Sínfisis del pubis, por detrás de la sínfisis del pubis, la vejiga urinaria, el útero en la mujer y el recto. Y como el peritoneo viene por aquí, por la pared pélvica, y desciende y forma un fondo de saco. Un fondo de saco en la mujer se llama útero rectal, está entre el útero y el recto. En el hombre, como no hay útero, está la vejiga. El fondo de saco se va a llamar fondo de saco vésico rectal, entre la vejiga y el recto, o fondo de saco de Douglas también se llama. Aquí hay otro fondo de saco en la parte anterior, fondo de saco vésico uterino, entre la vejiga y el útero. Entonces son zonas de declive, ¿no? Si una persona tiene una hemorragia, está de pie, por ejemplo, una hemorragia, ¿dónde se va a ir la hemorragia? Ahí a esos fondos de saco, ¿no? El líquido. De tal manera que se llena de líquido estos fondos de saco. Entonces ya sabemos que existe la pelvis mayor, la pelvis menor, la falsa y la verdadera. La mayor formada por las fosas ilíacas y las alas del sacro, situados encima de la abertura superior. La pelvis menor o verdadera situada por debajo de la abertura superior. Esta pelvis menor formada por delante, por la sínfisis púbica, por la cara interna del marco óseo del agujero obturador, a los lados una superficie lisa en relación con el tentáculo y posteriormente con el sacro y el coxis. Entonces, ¿quién divide la pelvis menor y la pelvis mayor? La abertura superior. Entonces, esta es la abertura superior. Esta es la abertura superior, formada por promontorio, las alas del sacro, las líneas inominadas, las crestas pectíneas o pectes del pubis y el borde superior del pubis. Y el estrecho inferior, en la parte inferior, formado por el vértice del coxis, por estos ligamentos sacroociáticos mayores, las tuberosidades isquiáticas y por las ramas isquiopúbicas. O sea, estrecho superior y estrecho inferior. El límite superior de la pelvis mayor, de anterior a posterior, por el extremo superior de la sínfisis púbica, borde anterior del hueso ilíaco, cresta ilíaca, el borde posterior de la ala del sacro y el promontorio. Aquí está la pelvis mayor, o vaginete también se llama, y la pelvis menor. El estrecho superior divide la pelvis mayor de la menor, ¿no? ¿Qué hay en la pelvis mayor? Asas intestinales, colon sigmoide, colon
ascendente, descendente, los ovarios, aquí, la pelvis mayor. En cambio, la pelvis menor, el recto, el útero, la vagina, vejiga, uretra, próstata, es decir, los órganos genitales, ¿no? Entonces aquí está la pelvis. ¿Qué se llama esto de aquí? Este anillo pélvico. Abertura superior. Por encima de la abertura superior, la pelvis mayor. Y por debajo, la pelvis menor. ¿Sí? Aquí está la vejiga urinaria, aquí está el pubis. Y esta es la vejiga urinaria. ¿Qué recibe la vejiga urinaria? Los uretres. ¿Qué es la vejiga urinaria? Es un reservorio de orina. La orina que se forma en los riñones, el reservorio es la vejiga urinaria. Su capacidad normal es 350 ml almacenar, ¿no? Su capacidad fisiológica. Puede llegar hasta 500 ml, o sea, medio litro almacenar de orina. En la mujer almacena un poquito más. Puede llegar, lo fisiológico es 350 a 500. Pero la mujer puede almacenar más orina, un litro y medio. El hombre no. Porque la mujer capacita más o distiende más su músculo, el músculo de la vejiga urinaria. El músculo de la vejiga urinaria se llama músculo detrusor. El hombre tiene ganas de orinar y va y orina, ¿no? En cualquier lado, ¿no? En la calle, un árbol ahí. La mujer no es. Entonces, si está en la calle, se aguanta para llegar a su casa o a un lugar. Y entonces, el músculo se extiende más en la mujer. Lo acostumbra a eso. En cambio, el hombre no aguanta, ¿no? Por eso la mujer tiene mayor capacidad de almacenar orina, ¿no? Su vejiga. Tiene un fondo separado por el recto, o la tuberosis recto vesical, o las vesículas seminales y los conductos deferentes. Tiene un vértice, una base, en la parte fija donde se encuentra el pubis, una cara anterior e inferior que está por detrás del pubis, separada por el pubis, la cara anterior e inferior, por este fondo del saco, el espacio prevesical de Rexius se llama. Y una cara posterior superior, donde se ven la entrada de los uretres. El músculo de la vejiga urinaria es el músculo detrusor. Ahí están sus capas del músculo detrusor, externa, media e interna, ¿no? El músculo detrusor es el que se contrae para expulsar la orina. Ya, lo que continúa a la vejiga urinaria se llama la uretra. No confundir uretere, es arriba, ¿no? La uretra masculina, que se divide en uretra posterior y uretra anterior. Uretra posterior, uretra prostática y membranosa. La uretra anterior, perineal y peniana. ¿Por qué prostática? Porque la uretra se introduce al interior de la próstata, entonces se llama uretra prostática. Entonces continúa en una región membranosa y luego te encuentras en el perineo, la uretra peniana, donde termina en el meato urinario, en el vértice del glande. Ya la uretra femenina, que es menor, se divide en uretra pélvica, en el interior de la pelvis, y uretra perineal, que termina en la zona perineal, fuera donde se encuentra el conducto o meato urinario. Muy bien. Órganos genitales femeninos y masculinos, vamos a avanzar la próxima.